El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo, mucho gusto saludarte y estamos listos. Me acompañan en cabina como todos los jueves Jesús y Francisco Romero. Ellos van a recibir tus llamadas y si el Señor lo permite vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la noche. Para eso te voy a dar los números de comunicación. Aquí en cabina son los números que tú ya conoces. El 8375-5051 y el 8375-5055. También te voy a dar mi número de celular por si quieres enviar mensajes de texto o WhatsApp. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. También puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. También puedes enviarnos un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendoa_lapalabra@hotmail.com. Otra vez, volviendoa_lapalabra@hotmail.com. Estas son nuestras vías de comunicación, para cualquier cosa, si quieres enviarnos algún comentario, hacernos algún comentario, si tienes alguna duda, alguna pregunta, si deseas algún material de las semanas pasadas, para lo que tú quieras, aquí estamos para servirte, ¿ok? Y vamos a entrar directo con el tema del día de hoy. Si has estado con nosotros, hemos estado tratando temas muy específicos, principalmente que tienen que ver con cómo debemos entender el Antiguo Testamento, los cristianos, nosotros los cristianos. Por ejemplo, hemos hablado de los alimentos. ¿Hay algunos prohibidos para el cristiano? Claro que sí. Vimos que en Hechos 15 dice que está prohibida la sangre y el ahogado. Pero la pregunta es, ¿y la carne de cerdo? No, esa no está prohibida para el cristiano, está prohibida para el judío. Y así como hemos visto que hay varios temas. Y los cristianos nos estamos confundiendo, no estamos distinguiendo que no somos judíos. Y en ese tenor hemos hablado del día de reposo, hablamos de varias cosas, hemos hablado de hecho de toda la ley, de cómo convive el nuevo pacto con el antiguo pacto, la ley de Moisés, con la nueva ley que es de los cristianos, que es la ley de Cristo. Hemos visto, hablamos de la adoración. Todos estos cambios son cambios que se dieron en la cruz y gracias a la cruz de nuestro Señor. No hay hoy un día para la adoración, que dicho sea de paso, tampoco es como la hemos entendido. La adoración nada tiene que ver con música, ni con cantar. Esto lo vimos la semana pasada, ¿recuerdas? La adoración es la obediencia. Adorar a Dios es sacrificarse por Dios, sacrificar nuestros temores, sacrificar nuestro tiempo, nuestro dinero, sacrificar nuestros sueños, nuestros proyectos, sacrificar nuestra familia, dar hasta que duela. Eso es adorar. Adorar es la invitación que nos hace Cristo. Deja todo y sígueme. Eso es adorar. Por eso dijo el Señor en Juan 4:21 a la samaritana, le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dijo Jesucristo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, el Señor está buscando, claro que adoradores, pero no nos confundamos, no está buscando cantantes que le graben un disco, está buscando obediencia o sacrificio. Pero dice, ese sacrificio, hoy no hay ningún lugar en especial, no hay un día para adorar. Es lo que vimos cuando discutimos
lo del día de reposo. Hoy no hay un día para la adoración, ni hay un lugar especial para la adoración. Entonces, si hoy no hay lugar, ese lugar al que vamos los domingos, esos templos católicos, cristianos, esos templos metodistas, de testigos, adventistas, hoy queremos hablarte de esto, de el templo. ¿Qué dice la Biblia del templo? O incluso un poquito también de la iglesia, que hoy la tenemos entendido como sinónimo. Muchas veces a nosotros nos preguntan, oiga, ¿dónde está su iglesia? ¿Dónde está su templo? Pues es que no es ni iglesia, no es ni templo. Lo correcto es dónde se reúnen. ¿Dónde se reúnen? Sea en una bodega, en un baldío, en una plaza, en un terreno, en un local, en donde se reúnen. Eso es todo lo que es. Cuando nos preguntan, ¿dónde está su iglesia? Pues yo tendría que contestar, bueno, ahorita unos están cenando, unos están aquí contestando el teléfono, otros están trabajando. Es que la iglesia son personas. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una religión. Y hoy queremos hablar un poquito de eso, el templo, y ojalá y te sea de bendición. Vamos a, como tanto lo hemos recomendado, para formar una doctrina, ¿qué vamos a tener que hacer? Ir hasta el principio. Una doctrina correcta se forma desde el principio hasta el final de la Biblia. ¿Ok? Hoy vamos a comenzar desde allá. El templo comienza, y tienes que grabarlo en tu mente, cómo se forma una doctrina correcta con todos los versos que hablan del mismo tema, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, esto tiene que ver con el inicio de todo. Con el inicio de todo. No sé si estuviste o nos escuchaste cuando hablamos del día de reposo. ¿A qué iban los cristianos al templo? Que para empezar dijimos, era el templo de los judíos y ellos iban a predicar. De hecho, iban los sábados. Por eso las reuniones de los cristianos no eran los sábados. ¿Ok? Bueno, el templo que se menciona aquí no es el templo cristiano. Tenemos que, para entender la historia del templo, te decía, ir hasta el principio de la Biblia. Es prácticamente la historia de Dios. Dios siempre ha querido estar entre su pueblo. Desde el principio, si te acuerdas, en Génesis, anduvo con Adán y Eva. Y hasta el final, en Apocalipsis 21:3, dice que Él morará con su pueblo. ¿Ok? Vemos después cómo Dios se formó un pueblo. Ojalá y sepas un poco la historia, toda la historia de la Biblia. Ojalá y hayas leído la Biblia completa alguna vez. Si no lo has hecho, es buen tiempo para comenzar. La historia registra, yo creo que conoces a Adán y Eva, yo creo que conoces a Caín y Abel, yo creo que conoces a Noé, y todo eso es la historia. La historia registra a Abraham, Isaac, Jacob, José. Como por José es que llegan a Egipto, José y su familia. Ahí comienza el pueblo de Dios. Como José al principio tuvo favor de parte de Faraón ahí en Egipto, pero después el pueblo fue esclavizado. ¿Ok? Luego de que murió José, cuando el pueblo de Dios ya se había formado, nacido y multiplicado, estaban siendo esclavizados, maltratados. El faraón en turno los empezó a maltratar, a esclavizar. Después de ahí aparece Moisés. En la Biblia se ve cómo es llamado por Dios para que fuera ante Faraón y para que le dijera a Faraón que dejara salir a su pueblo. Después de que Faraón se niega, la Biblia narra, ¿te acuerdas? Cómo el Señor manda las plagas, las 10 plagas. Cómo Faraón solo así los deja ir, pero cuando el pueblo de Dios ya ha salido
se arrepiente Faraón y los vuelve a perseguir. Cómo Dios abre el mar rojo para que pase su pueblo y cómo el ejército de Faraón queda sepultado en las aguas. Es hermosa la historia que narra la Biblia del pueblo de Dios. Yo no sé quién dice que la Biblia es aburrida. Aquí, en lo que estoy narrándote, ahí comienza el pueblo de Dios su caminar por el desierto hacia la tierra prometida. Dios los guiaba. ¿Te acuerdas también cómo dice la Biblia? Por el día con columna de nube, por la noche con una columna de fuego. Dios siempre ha querido estar ahí con su pueblo, entre su pueblo. Dios habló personalmente con Abraham. Dios peleó con Jacob. ¿Te acuerdas cómo le descoyuntó la cadera? Dios quiere estar siempre con su pueblo. Aquí te digo, Dios guiaba al pueblo con una columna de nube y por la noche con una columna de fuego. Y en ese caminar un día Dios habla a Moisés y le escribe los 10 mandamientos en un par de piedras. Ya estamos acá por Éxodo 20. Más adelante le ordenó hacer el arca, que es donde mandó ponerle querubines. ¿Te acuerdas? A estos querubines que alguien los toma ahí, los manipula este pasaje para decirnos que hoy sí se pueden hacer imágenes. Bueno, pero el Señor sí mandó a hacer un arca. No estamos hablando como la de Noé. Esta es una caja de madera. El arca del testimonio, dice en Éxodo 25:16, y mandó a hacerse un propiciatorio, y dice en el 25:22, he ahí, hablaré contigo. Lo que Dios siempre ha querido, tener comunión con su pueblo, estar entre su pueblo, como veíamos ahorita al final en Apocalipsis 21, la mayor promesa es Él morará con su pueblo, otra vez, como moró cuando estaba Adán en la tierra. Otra vez, eso es lo que siempre ha querido el Señor. Estar con su pueblo, hablar con su pueblo, tener comunión con su pueblo. El Señor en Éxodo 26 se mandó a hacer un tabernáculo, donde ahorita hablábamos, donde se puso el arca del testimonio, donde se puso el propiciatorio, el candelero de oro, el altar, el atrio. Todo eso lo narra aquí en Éxodo 26. Se mandó a hacer un tabernáculo, una tienda, un templo, pero como de tela. ¿Te das cuenta? Cuando después sube Moisés otra vez a recibir todas estas instrucciones de las que estamos hablando, Éxodo 32 narra que abajo el pueblo estaba adorando a un becerro. ¿Por qué? Porque veían que Moisés tardaba en bajar y ellos le dijeron a Aarón, haznos dioses. Y Dios se enojó con el pueblo. En Éxodo 33, Dios le dice a Moisés, ve tú y el pueblo a la tierra prometida. Yo enviaré un ángel, pero yo no iré porque son pueblo de dura cerviz, no sea que los consuma en el camino. Y Moisés le dice en Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Era un adorador Moisés. No hay vida sin estar cerca de Dios. Todo puede irte bien, puede ser exitoso. Pero Moisés anhelaba la presencia de Dios y le dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. En el 33:7 de Éxodo, Moisés toma ese tabernáculo y lo levanta lejos del campamento. Era un campamento. Así vivía el pueblo de Dios. Era un pueblo que tenía que caminar. Iba caminando rumbo a la tierra prometida. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos del campamento. Lo llevó fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión. Hasta ahí es lo que... Así Dios se relacionaba con su pueblo.
En Éxodo 40 nos narra todo lo que tenía este tabernáculo adentro. Y el Señor les dice cómo lo debían de acomodar. Da instrucciones tan precisas para todo, para la menor copa. El Señor da instrucciones. Ahí estaba el arca, estaba en el tabernáculo. El arca es la que tenía la presencia de Dios y estaba separada de todo lo demás por un velo. Yo creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? El por qué era de tela. Era como un templo, pero era portátil. Porque acuérdate que el pueblo estaba caminando. A la hora que tenían que avanzar, lo desarmaban y lo llevaban consigo. Todo el tabernáculo. Había instrucciones incluso para transportar las cosas. ¿Ok? Instrucciones precisas para todo. A la hora que se establecían en algún lado, lo volvían a armar y acomodar como Dios había mandado. Hasta que llegaron a la tierra prometida. Y antes de entrar, Moisés les repasa las órdenes de Dios. Porque Moisés no entró a esta tierra prometida, ¿te acuerdas? En Éxodo 31:14, Jehová le dijo a Moisés: llama a Josué y esperad en el tabernáculo para que yo le dé el cargo. Josué fue el sucesor de Moisés. José fue el que lideró la conquista de la tierra prometida. Porque Dios les prometió la tierra prometida, pero cuando llegaron estaba ocupada. Entonces Dios les mandó sacar de ahí a los que la estaban ocupando. En todo el libro de Josué se ve cómo logran sacar a los que estaban ocupándola y cómo se reparten la tierra las 12 tribus. Dice Josué 18:1, se reunieron en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después de que la tierra les fue sometida. ¿Te das cuenta? Llegaron, lucharon por la tierra, la desocuparon, la ocuparon ellos y levantaron de nuevo el tabernáculo. Pero seguían en movimiento, el arca la seguían moviendo, la llevaban algunas veces incluso a las batallas. En 1 Samuel 4 se ve cuando una vez el arca fue secuestrada por los filisteos y Dios los castigó de tal manera que la tuvieron que regresar. En 1 Samuel 7 narra cuando el arca fue llevada a la casa de Abinadab por 20 años. Ahí estuvo el arca hasta que vino David y recupera el arca y la lleva a Jerusalén, y en el camino van haciendo toda una fiesta, bailando, danzando, alabando. Eso es como una peregrinación. Sí, pero es para Dios, es para Dios. Los católicos dicen, mira, las peregrinaciones sí existen, sí, pero llevaban la presencia de Dios. Pero los católicos tienen solución. Dicen que esta arca que aquí llevaban es como la Virgen, ¿no? Y hazme el favor. ¿Okay? David amaba a Dios, y hasta la historia que hemos leído dice en 2 Samuel 7:2 que pensó David: yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y David quería hacerle su casa, su templo. Pero Dios le habló en 2 Samuel 7:5 y le dijo: ¿a poco tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no. Cuando tus días sean cumplidos, he habitado en casa desde el día en que saqué a Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, dice el Señor. Y en 2 Samuel 7:12 dice: cuando tus días sean cumplidos, levantaré a uno de tu linaje, es decir, de tu familia. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Lo que el Señor le dijo, aunque David quería levantar un templo, el Señor le dijo que no sería él, sino su hijo. ¿Ok? Y eso lo vemos más adelante. Es Salomón el que edifica el templo. En 1 de Reyes 3:5, este es el inicio de la historia de Salomón prácticamente, cuando el Señor le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Y él pidió un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y le agradó a Dios lo que Salomón pidió, y Salomón fue el que tuvo el privilegio de construir el templo para Dios. Dice en 1 de Reyes 6:1
que el año 480, después que salieron de Egipto, comenzó a edificar la casa de Jehová. 480 años moró en el tabernáculo la presencia de Dios. En Primera de Reyes 7:51, ahí es cuando se termina la obra. Si quieres, lee todo ese pedazo de Primera de Reyes 6 hasta Primera de Reyes 7, todo completo. En el 8 se reúne todo Jerusalén, trasladaron los utensilios del tabernáculo hacia el templo. Haz de cuenta que Dios se está mudando de casa. Trasladaron también el arca de la alianza e hicieron otra vez una fiesta de adoración. En Primera de Reyes 8:12 está la oración que hace Salomón dedicando el templo. Deberías de leerla toda. Nosotros pues tenemos poco tiempo aquí, pero te digo, hasta aquí no sé quién pueda decir que es aburrida la historia que narra la Biblia, la historia de Dios, ¿no? En Primera de Reyes 8:27 está diciendo Salomón: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Si hay aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que te he edificado. Con todo, sé que atenderás la oración de tu siervo. Es decir, dice, con todo, yo no sé cómo será. Si yo sé que Dios no puede caber en este templo, dice, yo no sé cómo será, pero yo sé que atenderás la oración de tu siervo. En el 8:29 dice, tú dijiste, mi nombre estará ahí. Entonces, cuando oren en este lugar, tú lo escucharás en el lugar de tu morada, es decir, en los cielos. Así funciona, dice Salomón. No sé si lo veas, cómo lo entiende perfectamente. No es que está en esta caja encerrado el Señor. No es que está tampoco en este templo encerrado el Señor. Si los cielos de los cielos no lo pueden contener. Así es lo que está diciendo el Señor. Lo que está diciendo, sí escogió un lugar para tener su encuentro. Primera de Reyes 8:33, la oración que hace, sigue, es la misma oración. Dice, si tu pueblo pecare y se volvieren y oraren en esta casa, tú escúchalos en el cielo y perdónalos en el cielo. Te digo, Salomón lo entendió muy bien. En el 8:38, toda oración y súplica que hicieran en esta tu casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Ese es el templo de Dios. Ahí fue cuando se edificó. Ahí es cuando hicieron una fiesta. Ahí es cuando la presencia de Dios se mudó del tabernáculo hacia el templo de Dios. Y ahí habitó el Señor. Salmo 11:4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Oye, por fin, ¿está en su santo templo o está en el cielo su trono? Es lo que entendió Salomón. Dice, te hicimos un templo y sabemos que aquí estará tu presencia, pero también sabemos que los cielos de los cielos no te pueden contener. En Primera de Reyes 8:28, ese cuando dice Salomón, con todo, está diciendo, yo no sé cómo va a ser, pero sé que escucharás las oraciones de tus siervos. ¿Ok? Ahí es cuando nace el templo, ahí es cuando se construye este templo del que después habla toda la Biblia. Toda la palabra de Dios, cuando se menciona el templo, a este templo se refiere. Antes de continuar, te voy a dar los números aquí en cabina por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. El número de celular es 818-252-8607. Este templo es al que se refiere David en sus salmos. Este templo es al que se refieren los profetas. Este templo es el que dice la Biblia, al que Dios mandó pararse afuera a Jeremías a predicarle a la gente. Imagínate, afuera del templo de Dios. Este templo es al que llega Jesucristo un día a sacar a los mercaderes. Este es el templo.
Este es el templo de Dios. Jeremías 7:3, mira, ahí narra lo que te decía ahorita. En el 7:3, Jeremías está afuera y le dice: mejorad vuestros caminos, dice el Señor, y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis, es decir, no confiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová es este. Pero si era el templo de Jehová, es el templo que construyó Salomón, pero a estas alturas ya el pueblo se estaba perdiendo, ya el pueblo había caído incluso en idolatría. Lo que está diciendo Jeremías de parte de Dios es: no confíen en un templo, tienen que regresar al Señor. Y es lo mismo para nosotros. No hay que confiar en templo, no se nos manda a confiar en lugar, no se nos manda a confiar en religión. Se nos manda regresar a los caminos del Señor. ¿Okay? Jeremías 7:9. Escucha esto, dice el reclamo del Señor. Dice: andad tras dioses extraños que no conocéis. Luego pregunta en el 7:10: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es decir, no sé si veas lo que ataca el Señor: la religión, gente que hace abominaciones, es decir, que hace pecado, pero que iba al templo y creía que con el templo eran limpiadas ya todas sus abominaciones. Dice el Señor que no confíes. Por eso les decía a Jeremías: no confíes diciendo templo de Jehová es este. No confíes diciendo esta es la religión que Cristo fundó. No confíes en esas cosas. No confíes. Jesucristo les decía diciendo: somos hijos de Abraham. Jesucristo dijo: el Señor puede sacar hijos de Abraham de las piedras. De eso no se trata, de religiones, de templos, de eso no se trata el camino de Dios. ¿Okay? Pero este es el templo que el Señor se mandó construir. Ese es el templo en el que decidió habitar. Ese es el templo que después el pueblo comenzó a pisotear, a deshonrar, a faltar. ¿Qué pasó con ese templo? Este templo en particular fue destruido en tiempos de Nabucodonosor. Pero otra vez fue destruido por Dios, por todo lo que dijo Jeremías, por todo el reclamo, todo lo que estaban haciendo y pasando. El Señor lo destruyó. Fue en castigo a Israel. Fue destruido no solo el templo, fue destruida Jerusalén. Y con Jerusalén fue destruido el templo. Y el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio a Babilonia. Yo no sé si has leído esto. También esto está en el libro de Jeremías. Por ejemplo, en Jeremías 30:18. Todo Jeremías 30, pero principalmente 30:18. Les está anunciando el Señor cómo serían castigados. Aunque también les anuncia desde ahí que serían perdonados. Este pasaje en particular, Jeremías 30:18, es el que está leyendo Daniel en Daniel 9. Si vas a Daniel 9, en Daniel 9:2, si comenzamos ahí, Daniel estaba orando por su pueblo que estaba en cautiverio y dice: yo Daniel miré el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Está refiriéndose a todo esto, a Jeremías 30. Ahí estaba anunciado el castigo de Dios, pero también cuándo iba a ser levantado aquel castigo del Señor. Daniel 9 sigue diciendo: volví mi rostro a Dios en oración, ayuno, cilicio. En el 9:5 dice, la oración era: hemos pecado, hemos hecho impíamente, nos hemos apartado de tus mandamientos, no hemos obedecido a tus profetas. Esa era la oración de Daniel 9. El pueblo estaba en cautiverio, no había ni santa ciudad, no estaba tampoco el templo, cuando Daniel aquí está orando. En Jeremías 30:18, te lo voy a leer un poco, dice: hago volver a los cautivos y la ciudad será edificada y el templo será asentado según su forma. En el 30:22 dice: y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Es decir, Dios prometió restaurar todo. Otra vez, te hago un recuento.
cómo Dios siempre ha querido morar entre su pueblo, cómo Dios estaba personalmente ahí, se paseaba en el huerto cuando estaba Adán y Eva, cómo Dios platicaba personalmente con Abraham, con Jacob. Después, cuando Él se forma al pueblo, su pueblo Israel, cómo los guía por el desierto, cómo los saca primero de Egipto con mano fuerte y con señales, con misericordia, cómo los lleva por el desierto con una columna de nube, con una columna de fuego, y cómo después decide hacerse un templo, que es lo que era el tabernáculo, pero era un templo movible, por así decirlo. ¿Hasta qué? Hasta que llegan a la tierra prometida y conquistan o ganan el terreno de la tierra prometida, y ya que se van a establecer, entonces sí, se hace un templo, ahora sí de material, ¿ok? Y es Salomón el que lo edifica, ¿ok? Y después ahí ese templo, ahí giraba la adoración, ahí giraba la relación con Dios, ahí giraba todos los sacrificios, los holocaustos, los diezmos, todos giraban alrededor de este templo. Pero el pueblo falló y se fue apartando de Dios, fue idolatrando, fue ofendiendo, fue pisoteando, y Dios decide tumbarlos el templo. Dios decide salir de ese templo, irse de ese templo y tumbarlo, ¿ok? Y así Daniel 9 está en ese contexto, ¿ok? Y después el libro de Esdras y de Nehemías, no sé si los has leído, narran cómo Dios, cuando decide edificar otra vez, tanto el templo como la ciudad y el templo, ¿ok? Por ejemplo, en Esdras 1 en adelante dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el cual hizo pregonar de palabra y por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Todo Esdras narra esto: la restauración, la reconstrucción de la casa de Dios. Nehemías narra la reconstrucción de la ciudad santa, ¿ok? Ahí, pues tú imagínate todo lo que era eso. Nehemías 2:2, por ejemplo, Artajerjes dijo a Nehemías porque estaba triste. Le preguntó más bien por qué estaba triste, y Nehemías le dijo: porque la ciudad está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Si he hallado gracia, envíame a Judá y la reedificaré. Y agradó al rey enviarme a reconstruir la ciudad. Todo esto está en el libro de Nehemías. Entonces te decía, así como en Esdras narra cómo se restauró el templo, Nehemías narra cómo se reconstruyó la ciudad. Y esta es la historia en el Antiguo Testamento del templo. Después de ahí brincaríamos al Nuevo Testamento, hasta que aparece Jesús. Jesús lo que está viendo es este segundo templo, el reconstruido. Este ahora es el que se ve en los evangelios, el segundo templo, en el mismo lugar donde estuvo el primero, ahí mismo en Jerusalén. Ahora, no sé si recuerdas la historia de Jesús, ¿no? Ya si no la recordamos, pues ya esto es un acabose, ¿no? Jesús nació en Belén, ¿no? Nació en Belén porque ahí iba a ser el censo, ¿te acuerdas? Y para que se cumpliese la profecía. Pero Jesús pasó la mayor parte de su vida en Nazaret, por eso era conocido, de hecho, Jesús como Jesús de Nazaret. Comenzó su ministerio ahí, alrededor de Nazaret, en Galilea. Ahí ganó a sus primeros discípulos, hasta que de pronto un día se pone en camino a Jerusalén, porque así estaba escrito, tenía que ir y morir ahí. Entonces se puso en marcha a Jerusalén, y cuando llegó se dirigió al templo.
¿Ok? Cuando vemos en los tiempos de Cristo, lo que se ve es que hay una religión dueña, entre comillas, que tienen control del templo, los judíos, los fariseos, los sacerdotes, y hacían cosas horribles ahí. Por ejemplo, en Mateo 21:12, Jesús entra en este templo y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo. Es decir, está limpiando el templo. Jesús tomó después este templo como sede para predicar. Y a veces leemos esto y no nos extraña nada, pero está predicando. No sé qué ejemplo ponerte. O sea, es decir, legalmente no era el indicado para predicar en el templo. No sé si me entiendas. Lo que está haciendo Jesús es, imagínate, tú que eres evangélico, vas a la catedral católica o vas al santuario y ahí hay gente orando y sentada y tú te paras al frente en el altar o en el púlpito, no sé cómo le llaman, y les predicas. A eso iba Jesús al templo, a predicarles a los que se creían dueños del templo. Ya templo ya no existe. El hombre es el que hace. Mira, adelantito en Mateo 21:23. El hombre natural. Cuando está ahí en el templo, dice, cuando vino al templo, desde luego a predicar, dice, los principales sacerdotes, los ancianos, se acercaron mientras enseñaba. Es decir, lo interrumpieron. Imagínate, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Es decir, no tenía autoridad según ellos. Entiende bien el ejemplo. Hablamos cuando hablamos del día de reposo, ¿te acuerdas? Imagínate a ti mismo, a nosotros mismos predicando en una catedral católica. Ahí solo predican los sacerdotes y ellos te dirían lo mismo. ¿Con qué autoridad lo haces? O te mandarían sacar de plano, ¿no? Pero Jesús es valiente y les dice, si ustedes me responden esta pregunta, yo les respondo esa pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y yo creo que tú ya sabes la historia. No respondieron. No respondieron. Entonces Jesús les dijo, bueno, yo tampoco les respondo. Y no solo eso. El pasaje es hermoso, es grandioso. Checa lo que sigue de ahí. Checa por decir Mateo 21:28. Es la parábola de los dos hijos. Y sabes, se las está predicando a ellos en su cara. En su cara. Les dice, había un padre que tenía dos hijos, ¿no? Le dijo a uno de ellos, le dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él le dijo, no quiero. Pero después fue. Y al otro le dijo, ve a trabajar en mi viña. Él dijo sí y no fue. Jesucristo le dijo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Nosotros lo leemos y nos pasa de noche. Es decir, les está diciendo, otra vez, imagínate el ejemplo. Estás entrando a una iglesia católica, se te paran los sacerdotes y las autoridades de la iglesia católica y te dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Y tú le dices, si me contestan esto, le respondo. Como no te responden, dices, bueno, voy a seguir predicando. Y no solo predicas, sino que les predicas en contra. Le dices, tú eres de estos. Las prostitutas son mejores que ustedes. En su cara. Ese es nuestro Señor. Y a eso iba al templo. A eso iba al templo de los judíos. A eso iba al templo de los fariseos. Es increíble. Lee las parábolas que sigue. Sigue la de los labradores malvados. Les está diciendo, ustedes son estos labradores malvados. Sigue la de la fiesta de bodas. Les está diciendo, ustedes son los que rechazaron las bodas. En su cara es increíble. Pero bueno, me salí un poquito del tema porque te digo,
Es tan importante cuando leemos la Biblia, entenderla en su contexto para saber lo que está pasando. Es Cristo que viene a Jerusalén, entra al pueblo. Para empezar, primero limpia el templo. Los sacó a latigazos y después se metió al templo a predicar. Y nosotros decimos, pues es natural. No, no es natural. No es su templo. No es un sacerdote según ellos. No es un fariseo según ellos. Sabemos quién es nosotros. Pero según ellos es alguien común. Es un hijo de un carpintero. Pero él se pone a predicar ahí. Por eso es tan hermoso y tan necesario leer el contexto para entender las cosas como son. Pero te digo, me salí un poquito del contexto. Vamos a Lucas 21. 21:5. Jesús estaba en el templo. Dice, a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras, dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Es decir, ese templo que estaba ahí y la gente lo estaba chuleando, iban con él y le decían, mira, cómo está de hermoso. Y dijo el Señor dijo, viene tiempo en que no va a quedar piedra sobre piedra. Lo va a volver a destruir. Y fue destruido. La historia ya no en la Biblia, pero la historia narra que fue destruido por los romanos, por el emperador Tito en el año 70 después de Cristo. ¿Ok? No solo es necesario que vayas tú a la historia. Si tú ves internet, si puedes ir a Jerusalén, pues el templo no existe. El templo está destruido. Se quedó solo un muro. ¿Te acuerdas? Le llaman el muro de los lamentos, donde los judíos hacen oración. El templo fue destruido. Y si lees la Biblia, no hay ninguna promesa de que será reconstruido. Entonces, a raíz de que se reconstruye el segundo templo, a raíz de que el pueblo se vuelve a perder y a hacer lo mismo que hacía en este segundo templo, baja Jesucristo y les dice, va a volver a ser destruido. Hay un cambio otra vez. No se va a reconstruir. No hay ninguna promesa de eso. Hay una promesa más grande, más maravillosa. Nos la perdemos por no saber esto. La promesa no es que se va a reconstruir. Ya no hay templo, ni será reconstruido. La promesa es que el Señor iba a habitar en nosotros, no entre nosotros. Ojo, no nos confundamos. Ya no es entre nosotros como cuando estaba Adán y Eva, como cuando estaba, ya no es como cuando estaba Abraham, Isaac o Jacob. Ya no es como cuando estaba el pueblo de Israel. Ya no iba a morar entre nosotros. La promesa es que iba a morar en nosotros. Esa es la promesa de Dios. No hay promesa más grande. Es decir, tú dirás, oye, todo este paseo desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, ¿para qué? Porque es necesario. Hay temas que deben de ser entendidos cronológicamente. Es decir, cómo nació, cómo primero fue Dios entre las personas, cómo después en un tabernáculo, cómo después en un templo, ¿sí? Y después, ¿qué sigue? ¿Otro templo? No. Lo que sigue ahora, y eso somos tú y yo. ¿Cómo podemos ignorar esto? ¿Cómo podemos brincarlo? En Joel 2:28 es la promesa que sigue. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. No sigue otro templo. Sigue nuestro Señor habitando dentro de las personas. Ezequiel 36:27. Ezequiel 36:27.
Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Esa es la promesa. Esa es la promesa. ¿Por qué es tan necesario entenderla? ¿Por qué el pueblo cristiano no camina en santidad? Porque anda buscando a Dios donde no está. Porque no sabe que la relación con Dios hoy para los cristianos no seguimos una columna de nube por fuera. No seguimos ni a un Cristo de carne y hueso. Que todos dicen, oye, aquella época debe de ser haber sido maravillosa. Debe haber sido maravillosa. No lo sabemos. Pero nuestra época es la época del Espíritu de Dios morando dentro. En Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros, no estamos huérfanos. Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Nosotros somos el templo. Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Vivirán dentro de nosotros. Y sabes, aquí cabe como lo que dijo Salomón. Nosotros decirle, pero por el amor de Dios, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo vas a habitar dentro de una persona? Pero con todo, como tu palabra lo dice, yo sé que tú habitas dentro de mí. Él habita dentro de los cristianos. Él habita dentro de los que han creído. Él habita dentro de su pueblo. Él habita dentro de sus hijos. No, tú dices, oye, este es un tema menor. No es un tema menor. Todo error te va separando de Cristo. Hoy no hay templo. Ese local al que tú vas el domingo no se llama templo. Oye, ¿pero qué tiene que le digan templo? Pues para empezar es ignorancia. Yo he escuchado hermanos que ya compramos un terreno y ahora hay que edificarle templo al Señor. No, el Señor no está pidiendo templos. Túmbalo si es necesario. O llámale lo que es. Hagamos una bodega para congregarnos. Rentemos un local para congregarnos. O congreguémonos en una casa o donde sea, o en un baldío o en una plaza. Pero el templo de Dios son personas. No es un caso menor. Porque tan no es menor que por eso se le ha metido la idea a la gente que el domingo vas a la casa de Dios. No es la casa de Dios. O sea, error tras error, ¿no? ¿Cuál canción te cantan el domingo cuando entras bailando? Bienvenido a la casa de Dios. No es la casa de Dios. Pero después se va creando la idea en la gente. Esa es la casa de Dios. ¿Y qué te dicen? Vienes a la casa de Dios. Tienes que venir con traje, con corbata. Es la casa de Dios. No es la casa de Dios. Tú eres la casa de Dios. Tú eres el templo de Dios. No tienes que ponerte traje. Tienes que caminar en santidad. Porque el templo de Dios tiene que ser un templo santo. Tienes que ser una vasija santa para el Señor. El templo somos nosotros. Dice 1 Corintios 6:19. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros por el amor de Dios. Esta es la vida cristiana. Cristo vive en mí, gritaba Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo no vive en ningún edificio. Cristo no vive en ninguna iglesia. Cristo no vive en ningún templo. Cristo no habita templos hechos por manos humanas. Hoy habita en personas, y todas esas personas donde Cristo habita
Esas son las que se llaman la iglesia de Cristo. La iglesia tampoco es el edificio. ¿Te das cuenta de dónde salieron los templos de hoy? Los primeros fueron los templos católicos de Constantino. Y de ahí hasta aquí, tú mira los templos que hacen los católicos, fastuosos, elegantes, con vitrales. No importa, así los hagas de oro. Dios no habita ahí. Dios no habita templos. Dios no habita edificios. Y después los cristianos evangélicos vienen a copiar a los católicos y le llaman a sus edificios templos. Templos. Estás equivocado. Equivocado. No hay errores menores. ¿Qué tiene que le digan templo? ¿Cómo que qué tiene? Que no es templo. Debemos de enseñar. El templo son las personas. El cristianismo es Dios viviendo dentro de las personas. Por eso, ahí yo creo que cobra sentido cuando Jesucristo dijo, no es ni en este monte, ni en cualquier día. Es el que adora en espíritu y en verdad. Por eso, hoy no es un día para adorar. Aquí, el pueblo vivía en su casa, Dios estaba en su templo y venían el sábado a adorarlo. No, hoy no. Hoy yo puedo estar en mi casa y Dios está dentro de mí. Yo puedo estar en el trabajo y Dios está dentro de mí. No necesito esperar el sábado para adorarlo. ¿Te das cuenta? Allá el pueblo estaba en su casa y Dios en su santo templo. Hoy no. Hoy yo soy el templo. Dios está conmigo en el camión. Dios está conmigo en mi casa. Dios está conmigo en el trabajo. Dios está conmigo aquí en esta cabina de radio. Dios está en todo lugar. Por eso no adoramos en ningún lugar en específico, ni ningún día en específico. Adoramos en espíritu y en verdad. Por eso hay que entenderlo. ¿Y qué de malo tiene? Por el amor de Dios, claro que todo error te va apartando de Dios. Gente que ha sido engañada y que cree que va a la iglesia y ahí está Dios. Y se va y Dios se quedó ahí. Y tiene que ir a la iglesia otra vez si quiere orar con Dios. No es necesario. Dios está contigo. Ahí en tu casa, en el baño, cuando te estás bañando, Dios está contigo. Mateo 6 dijo, entra en tu cuarto, cierra la puerta, Dios está ahí. Por el amor de Dios. Hoy no hay templo de material, hoy no hay templos de tela. Hoy ya vemos templos de carne y hueso. El Señor no quiere edificios. El Señor no tiene casa hoy. ¿Tú crees que esto no es malo cuando te enseñan? Ven a la casa de Dios, pero para empezar tráigase su dinero, no se venga aquí, ¿verdad? Y después véngase con corbata y con sus joyas porque viene a la casa de Dios. Y véngase bañado y... No, Dios no tiene casa. Y eso, ¿sabes qué tiene algo de cierto? Claro, tú eres la casa de Dios y Dios no habita en medio de la mugre. ¿Ok? Tenemos que limpiar el templo de Dios. Tenemos que ser vasijas santas. Tenemos que ser vasijas separadas para Dios. Tenemos que ser un pueblo santo, nación santa. Eso es lo que Dios pide. Pero hoy no hay templo. Ignorarlo, estás ignorando la mayor grandeza del cristianismo. Dios quiere morar dentro de ti. Busquen a Dios y en alguna manera pueden hallarle, dice en Hechos 17, aunque no está lejos de cada uno de vosotros. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, dice Pablo en Hechos 17, 24, no habita templos. Hechos 17, 24, no habita templos hechos de manos humanas. La pregunta no es si tienes un templo a dónde ir. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿Dios habita dentro de ti? ¿Eres templo del Señor?
Dios te bendiga, nos escuchamos el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde.